Bueno, para resolver el trabajo práctico 4 es importante hablar sobre el concepto de cultura y aquí voy a hacer una adaptación de lo que dice el autor. En principio, lo primero que nos hace notar este autor es que esta palabra surge en un momento histórico determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra cultura se empieza a usar porque ocurre una problemática o hay un problema del cual hay que hablar y para el cual en sí no había una palabra específica. ¿Cuál es este problema? El problema es la expansión colonial que provoca que los europeos se encuentren con otras civilizaciones que tenían otras costumbres, ¿no? Y la palabra cultura permite hablar sobre estas diferencias. Decir, por ejemplo, este pueblo tiene una cultura distinta a la mía. También en esa época, estamos hablando de un periodo que va desde el 1500 hasta el 1850, también es la época del conocimiento científico, y entonces para esta problemática que surge a partir de la expansión colonial se piensa una solución, podríamos decir, que es la creación, ¿no? Algunos intelectuales empiezan a pensar en una ciencia que estudie la cultura y así surge la antropología. La antropología entonces, en principio, en esta época de la que estamos hablando, estudia la cultura de los otros, es decir, los no europeos. Es importante acá la aparición de esta palabra, el otro o la otredad, porque en ella se refleja una parte importante de lo que estudia la antropología. Entonces, en principio, lo que estos primeros antropólogos buscan explicar es por qué las otras culturas son distintas de la europea. ¿Sí? Y acá nosotros vamos a volver a esta idea de los antropólogos evolucionistas que siempre tienen un punto de vista basado en la cultura europea y que por eso por ahí sus primeras conclusiones no son muy acertadas. Sí hay que reconocerle a estos primeros antropólogos que son los que inician el estudio de la cultura, ¿no? En definitiva, la pregunta que nos queda responder es ¿qué es la cultura? La primera definición entonces que el autor rescata de cultura es la de un filósofo francés que habla de que la cultura es un tesoro de signos que constituye una herencia social de la humanidad. Es decir, está hablando de la cultura como todas estas cuestiones que nos identifican y que pasan de una generación a otra. Sin embargo, el autor piensa que la cultura existe desde antes y es lo que ha permitido que la humanidad evolucione. Puntualmente dice, en realidad la cultura del hombre como fenómeno existe desde que el hombre es hombre y produjo su primer artefacto. Desde que la humanidad empieza a diseñar sus primeras herramientas con palos y piedras, se empieza a crear la cultura y son esas creaciones las que nos permiten ir evolucionando. No solo es importante entonces la evolución biológica, sino la actividad cultural. La definición que este autor prefiere o en la que este autor se centra es en la idea de que la cultura se construye por oposición y transformación de la naturaleza, dice. Y vuelvo a esta idea de que para crear cultura el hombre tiene que modificar lo que existe en la naturaleza y darle un nuevo orden. Puntualmente el autor ahí menciona, dice,
Para crear cultura, el hombre contradice la piedra para que deje de ser solamente piedra y pase a ser un instrumento que le permita cazar un animal y abrigarse y alimentarse. Así se adapta a los más variados climas sin cambiar su naturaleza, sino mediante sus herramientas, su cultura. Es esta entonces la verdadera importancia que tiene la cultura para la humanidad, ¿no? Es como una herramienta que nos permite adaptarnos rápidamente a cualquier entorno. Esta oposición conceptual entre naturaleza y cultura entonces resulta básica para comprender no solo esta última noción, sino también para situar el primero de los eslabones que constituyen al ser humano como tal. Toda esta acción de transformar la naturaleza es lo que nosotros vamos a llamar trabajo en un sentido amplio.